Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, mi Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, gracias. Gracias, bendito. Gracias, precioso Dios. Gracias, precioso Salvador, hermoso y glorioso Señor. Te alabo, Padre. Señor del cielo y de la tierra, porque has engrandecido tu misericordia sobre nosotros, Padre, y sobre los que te temen en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque podemos cantarte, Señor. Agradecidos, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor, y porque vas a estar con nosotros, Señor, todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Y Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubieras conocido al Dios que me ama. No sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Paz de Cristo, hermanas. Paz de Cristo, discípulos, discípulas. En el nombre de Jesucristo, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, Señor.
Aleluya, paz a vosotros, dijo el Señor. Aquí estamos, bendito Dios, terminándole Marco, hermana Marta Schatzmiller, con el favor de Dios. Aquí estamos, hermanos. Estamos a punto de culminar la etapa aquí y es muy probable que tengamos que ir lo más pronto a casa. Así que damos gracias a Dios por su misericordia, damos gracias a Dios por su bondad. Aleluya, en el nombre de Jesucristo. El viernes, hermanos, terminamos la carta del apóstol Pablo a la Odisea. Recuerde esto, hermanos, siempre que lea algo, recuerde la permisividad de Dios y la voluntad de Dios. Son dos cosas distintas completamente. Y si nosotros no discernimos correctamente, vamos a confundir la permisividad de Dios con la voluntad de Dios. Dios permite que el hombre actúe como él quiera. ¿Para qué? Para poder sustentar todas las cosas. Amén. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que está escrito. Porque si el hombre fuera fiel, si los hombres fuéramos fieles, no se tendría que haber escrito la palabra, ni tendría que haber muerto Cristo en la cruz del Calvario. Así que cuidemos en nosotros mismos y entendamos que el bautismo nos salva, pero no quita las inmundicias de la carne. Que aunque tengamos 90 años y estemos bautizados, hay demasiadas cosas que tienen que ir muriendo día con día. Por eso el apóstol decía, casi a sus 100 años cada día muero. Así que no pretendamos presentarnos como los inmaculados. Somos santos, somos salvos. Pero una cosa, hermanos, es la santidad que Dios produce y es la que nosotros queremos intentar para aparentar delante de los demás que nosotros no fallamos. Y usamos el escudo de que a mí Dios me puso para que nos vean como, que no ven que yo tengo dones especiales, por eso es que a mí Dios me puso. ¿Por qué no te puso a ti? Porque tú no eres digno, a mí sí Dios me puso. En ese momento rompemos el rango que Dios estableció para todos. Y para todos los hombres es el mismo rango. Pero hay quienes están viviendo por encima del estándar que Dios puso. El estándar que Dios puso, hermanos, fíjense bien, es Cristo Jesús. Por eso la Escritura dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de la estatura de un varón perfecto que es Cristo Jesús, hermano. Que todos lleguemos a la unidad de la fe, pero cuando alguien se cree más que Cristo, rebasa el estándar de vida. Hay mucha gente que está por encima del estándar que Dios estableció. Y por lo tanto hay mucha más gente que está por debajo del estándar. ¿Por qué? Porque para que haya gente debajo del estándar se requiere que haya gente por encima del estándar. Porque para que haya gente por encima del estándar necesita primero sumir a los que están para abajo. Cuando Dios estableció una línea horizontal, y no entendemos que viene el nivel, y el nivel va a determinar si estás más arriba o estás más abajo, y el nivel se llama Jesús. Aleluya,
¿Hay alguien en casa? La plomada. Bien, la plomada te baja porque te baja. Así que cuidemos, hermanos, de no juzgar. Jesús dijo, o el apóstol Pablo dijo, no juzguéis nada antes de tiempo. Así que cuidemos, hermanos, cuidemos de hacer las cosas para honrar al Señor, sea aquí, sea allá. Porque todos ofendemos muchas veces, a veces queriendo mostrar nuestro celo, lastimamos también a otros. Y el hombre dejó la voluntad de Dios y confió más en la permisividad de Dios para empezar a hacer las cosas. Y es ahí donde el hombre cree que está haciendo la voluntad de Dios y no alcanza a discernir que la voluntad de Dios sale del corazón de Dios. Y la voluntad del hombre sale del corazón del hombre. Por eso es tan importante, hermanos, que podamos entender por qué el apóstol le escribe a la Odisea y por qué entonces podemos ver por qué no está esa carta en la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué no está el libro de Enoc cuando la Biblia recomienda al libro de Enoc? ¿Por qué no está el libro de Jaser? La Biblia habla del libro de Jaser, el libro de los jubileos. La escritura se inventó en Babilonia, hermanos. Por eso los sumerios, se dice en la historia, que inventaron la escritura cuneiforme. Y allí empezaron a escribirse las cosas. Así que, hermanos, cuidemos de no confundir la voluntad de Dios con la permisividad de Dios. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Porque vamos a retomar otra vez la carta a los Efesios y estábamos hablando precisamente del capítulo 2 de Efesios cuando decidimos ir a la carta del apóstol Pablo a la Odisea y hablamos un poco acerca, hermanos, de que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, pero guarde el capítulo 1, versículo 10 en su corazón, hermanos. El misterio de su voluntad de Dios, el versículo 9 dice, dándonos, 1:9 de Efesios, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Por qué el apóstol habla del misterio de su voluntad? Porque nosotros tomamos las decisiones por nosotros mismos. O sea, y Dios nos permite porque Él nos hizo libres. Por eso es que tenemos que tener cuidado, como dice el apóstol Pablo, creo que es el capítulo 14 de Romanos, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Amén. Y el propósito es que nosotros sepamos la voluntad de Dios. Y el capítulo 1, versículo 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Mientras nosotros no entendamos la diferencia entre la voluntad de Dios y la permisividad de Dios,
Va a ser un misterio la voluntad de Dios, porque vamos a creer que Dios nos está mandando a hacer cosas que no nos está mandando. Por eso el Señor me dijo a mí, así le dijo a mi esposa de otra manera, a mí me dijo la gran apostasía de mi iglesia. Se están volviendo los libros, están dejando mi palabra, y a mi esposa le dijo, yo vengo pronto y mi iglesia está muerta, mi iglesia está separada de mí, haciendo lo que quieren, pero no la voluntad de Dios. Porque yo puedo pensar que porque la Escritura dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, esa es la gran comisión y la puedo hacer como yo lo entienda. No, hermanos. Jesús les dijo muy clarito, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Porque el que va a edificar no son ustedes, soy yo, dice Jesús. No se trata de que cada quien haga su estrategia, porque cree que hay tantas denominaciones. Porque todo el mundo cree que está haciendo lo correcto. Por eso Jesús dijo también, hermano, conociendo el tiempo, conociendo Jesús lo que iba a pasar, dijo, en los postreros días, en los últimos días, antes de la venida del Señor, será predicado el evangelio del reino. Ya no se trata de predicar el evangelio de la iglesia fulana, de la iglesia sutana, de la iglesia mangana, sino el evangelio del reino. ¿Dónde? ¿Y cómo lo voy a hacer yo? Muy bien. El evangelio del reino es el evangelio del rey, es el evangelio de Jesús. Los apóstoles no llevaban a los discípulos, no los llevaban a una institución, no había instituciones humanas, religiosas. ¿A dónde los llevaban? Los llevaban a conocer a Jesús, a conocer al Rey. Ese es el evangelio del reino. No lo vas a llevar a conocer a una iglesia que dice que es la única que se va a salvar y es la más inmadura. Es la que confunde voluntad con permisividad. Dios nos va a dejar trabajar. Pero hay algo bien importante. Nosotros somos salvos no por obras, sino por gracia. Y cuando nosotros entendemos que somos salvos no es por obras, sino por gracia, entonces aprendemos a depender de la gracia, no de las obras. Por eso escribiéndole a los Gálatas, el apóstol Pablo dice, los que se justifican por las obras de la ley, de la gracia, habéis caído. O sea, no ocupan a Jesús. Ocupan sus habilidades, ocupan su sabiduría, ocupan su destreza, ocupan su conocimiento, ocupan su profesión, ocupan sus capacidades humanas para decir, es que a mí no me den, a mí pónganme donde hay. ¿Hay alguien en casa? ¿Por qué? Porque yo puedo. Y nunca el hombre va a poder agradar a Dios por lo que hace si no es a través de la fe. Amén. Por eso es dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, la voluntad no está en mí. Conocer la voluntad de Dios no está en mí, está en Cristo Jesús, y cuando Dios manda a Cristo Jesús a mí, entonces yo puedo acceder a la voluntad de Dios. Pero para eso necesito negarme a mí mismo, para que el Señor pueda indicarme cuál es su voluntad. Por eso es un misterio la voluntad de Dios. Los apóstoles no entendían a Jesús en ese sentido. Y usted no entiende a una persona
que está haciendo la voluntad de Dios. Cuando usted está acostumbrado a hacer lo que usted cree que es lo correcto y de pronto Dios empieza a mover a una persona, usted no la entiende. Miren, hermanos, mi esposa a mí no me entendía. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios le habló y le dijo, tómate de la mano de él y ve con él a donde él vaya. Porque yo voy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Yo voy con ustedes. Amén. Cuando el Señor me dijo que entregar el trabajo, que dejándolo todo lo siguiera, yo le dije a mi esposa y mi esposa me dijo, qué bonito. ¿Y qué vamos a comer? ¿Hay alguien en casa? Yo no me enojé con mi esposa, simplemente fui, me hinqué y le dije, Señor, trata con ella. ¿Se imaginan si Abraham le hubiera dicho a Sara, ¿sabes qué? El Señor me está pidiendo que sacrifique a Isaac. ¿Qué le hubiera dicho a Sara? ¿Cómo a ti no te costó? Ay, 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 digan conmigo. ¿Hay alguien en casa? Cuando nosotros salimos de la oficina, estando en la iglesia, y se enteraron que yo no trabajaba como arquitecto, me dijeron que era peor que un incrédulo, que había negado la fe, ¿cómo iba a sustentar a mi familia? Por eso es que no podemos juzgar, hermanos, porque todo el mundo hoy se tapa con la misma cobija que se tapan los demás. Pero el día que te tapes con la cobija que Cristo te da, ese día caíste de la gracia para muchos. ¿Se imaginan, por favor, tantito a Juan el Bautista, el hijo del sacerdote que le tocaba en turno ofrecer el incienso? Cuando le decía Zacarías, Juan, aquí están estas van a ser tus vestiduras sacerdotales para que entres después de mi muerte a ofrecer el incienso. Y el Espíritu le decía a Juan, vete al desierto, no te acerques al templo. Y casi, yo puedo decir, ¿por qué? ¿Por qué Dios le decía a Juan, no te acerques al templo? Porque te van a contaminar. Los sacerdotes te van a contaminar, yo tengo para ti un propósito diferente. El Espíritu le decía, en el desierto. Y todos los sacerdotes, vente para acá, mira, acá tenemos lo mejor. Acá somos hijos del sacerdote, acá todos nos respetan, acá todos nos tienen que obedecer. Mira, acá tenemos nosotros las mejores comidas, acá tenemos los mejores banquetes, aquí podemos comer lo que querramos de las ofrendas. Hay mucho para comer, tenemos mucha comida. ¿Se imaginan los hijos de los sacerdotes cómo estaban así, mire? Y cuando hablaban, decían, ¡Voz de Cristo! Porque querían imponerse. Cuando Jesús alzó su voz, cuando Jesús la hizo oír en las calles, el día que empieces a obedecer la voluntad de Dios, lo que Dios tiene preparado para ti, ese día caíste en la gracia para muchos. ¿Por qué no haces lo que ellos hacen? ¿Hay alguien en casa? ¿Se quedaron muy seriecitos? Necesitamos conocer, hermanos, si Cristo está en nosotros, todos los misterios quedaron
pasados, porque Cristo es la revelación. Cristo es la sabiduría. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Buscar, hermano. Buscar al sumo sacerdote que está aquí adentro. Sé su nombre, le puedo llamar por su nombre. Así como Él me llama por mi nombre, yo le puedo llamar por su nombre a Él. Ayer, no voy a ir a ninguna iglesia. Voy a ir. Le digo a mi esposa, vamos a ir. Vamos a ir al cuarto de la habitación con Abestel. Ahí vamos a hacer el culto. Nosotros. ¿Por qué? Porque donde estén congregados 2 o 3 en mi nombre, dijo el Señor, ahí estoy en medio de ellos. Y nos fuimos desde la mañana y ahí nos quedamos. El culto no fue de 1 hora, de 2 horas. Ahí nos quedamos, hermano. Ahí nos gozamos, ahí cantamos. Ahí leímos la palabra de Dios. Ahí reflexionamos en la palabra de Dios. Entonces, necesitamos conocer su voluntad. Y su voluntad, hermanos, dice el versículo 10, es reunir todas las cosas en Cristo Jesús. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esto es demasiado maravilloso, hermano. ¿Y cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a hacerse la voluntad? Porque por el Espíritu Santo, porque nos une a Dios, es el Espíritu. Por eso, hermanos, mire, cuando termine el capítulo 1, el capítulo 2 empieza así. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjate bien, ¿cuántas veces has escuchado cuando yo me convertí a Cristo? ¿Sabe lo que está diciendo la persona que dice cuando yo me convertí a Cristo? Está diciendo que es Cristo. Con su boca lo dice, pero en la práctica lo niega. Si ya te convertiste a Cristo, ya te convertiste en Cristo, ¿cómo es que vives como vives? Pero nos gusta llenarnos la boca para decir que vamos a dar testimonio. Cuando yo me convertí a Cristo, hermano, yo te tengo una palabra. Y no que sea palabra nueva y rebuscada. Yo nunca me convertí a Cristo. Es Cristo el que se convirtió a mí. Sí, por ejemplo, Elizabeth Moreno me dice, más que yo me convertí a Cristo, entonces tú eres Cristo, hermano Elizabeth. No, yo nunca me convertí a Cristo. Miren, hermanos, el bautismo, dice Pedro, en el capítulo 3, versículo 21, allá en la primera carta, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, pero no quita las inmundicias de la carne. ¿Nos convertimos a Cristo? ¿Porque nos bautizamos? No, hermano. El bautismo en agua es para muerte, no es para nacer de nuevo.
Es para mostrar al mundo que morimos y que estamos muertos. Y un muerto no se puede convertir. Por sí mismo no se puede convertir, así que tú no te convertiste a Cristo. Aunque todos los evangélicos se llenen la boca y digan, es que yo me convertí a Cristo, ¿cómo? Por eso cuando aquella jovencita iba de la escuela con sus compañeras y les dijo, es que desde que yo me convertí, y le dijeron las compañeras, ¿en qué te convertiste, Chuyita? En sapo. ¿Por qué? Porque queremos hablar, porque nosotros queremos dar testimonio. Recuerden la escritura que dice en San Juan capítulo 5, creo que es el 34. Déjenme recordárselas. ¿Sí? San Juan capítulo 5, 34 dice Jesús, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Y se los digo para que ustedes sean salvos, para que no crean que están haciendo mi voluntad, para que no crean que ustedes van a dar testimonio de mí. Sino es que yo soy el que voy a dar testimonio de ustedes. Hay alguien en casa, ya me empecé a dar rasquera aquí, hermano. Sospecho que está dando rasquera. Padre Santo, haz que se metan estas palabras en los corazones y en las mentes de ellos, de cada uno de nosotros, Padre. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, y se los digo para que ustedes sean salvos. Amén. Para que no se den baños de que son mis hijos. Por eso es que somos salvos por gracia, hermano. Nosotros muertos, ¿qué puede hacer un muerto para agradar a los que viven? No estamos todavía atrapados en la idolatría y andamos yendo a las tumbas a ponerle florecitas y a pintarles y a decirles y a llorarles. No podemos hacer nada para agradar a Dios, hermano, que Él no nos pida que hagamos. Que Él no produzca en nosotros el querer como el hacer. Para que entendamos la salvación, para que podamos tener, para entender la voluntad de Dios, tenemos que entender cómo actúa Dios, cómo actuó Dios para salvarnos a nosotros. Me estoy explicando, hermano. Si yo no entiendo cómo Dios ejecutó su salvación en mí cuando yo estaba muerto, dígame qué le podía yo ofrecer a Dios. Yo estaba muerto en delitos y pecados, hermano. Yo no podía hacer nada, un muerto no puede hacer nada, o está esperando que venga su tatarabuela a decirle, mija, tienes que comportarte así. Pero resulta que la tatarabuela practicaba la brujería y le va a decir que haga cosas. Gracias a Dios que Dios no permite que vengan de allá para acá. Si no se imaginan, hermanos, qué caos sería. Gracias a Dios que Dios tomó el control y recuperó todas las cosas, las que están en el cielo y en la tierra, pero ahora está esperando reunir las cosas que están en el cielo y en la tierra por medio de la iglesia, por medio de Cristo.
Por eso necesitamos conocer la voluntad de Dios. Y para conocer la voluntad de Dios, hermanos, necesitamos saber cómo Dios vino a nosotros y qué es lo que hizo en nosotros y qué es lo que nosotros hicimos por Él. Y te vas a dar cuenta que nosotros no hicimos más que 3 cosas. Nada, nada y nada. Y nos dio el ministerio de la mojarra, el ministerio de los peces. ¿Por qué la primera iglesia en el libro de los Hechos se identificaba con un pez? Porque un pez, voy a decir yo de esta manera, hermano. Como todo el mundo inventa fábulas, pues permítanme un poco de locura, dijo el apóstol Pablo. Porque los peces no hacen más que 3 cosas: nada y nada y nada. ¿Qué hacen los muertos? Nada y nada y nada. ¿Y qué hacía Pablo en la cruz del Calvario? Nada y nada y nada, porque estaba muerto juntamente con Cristo. ¿Y quién es el que hacía? Cristo hacía en él. Un grito de júbilo, todos los pececitos que están en esta pecera, como dijo. Aleluya. Los que entienden la voluntad de Dios, hermanos. Necesitamos vivir por la fe. Por eso dice, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Miren, hermanos, y muertos ni siquiera podíamos aplaudir. Muertos ni siquiera podíamos dar gloria a Dios. Amén. Hoy nos creemos que estamos muy vivitos. Vivimos por su misericordia y por su gracia. Y eso es tan importante entenderlo, hermano. Nos encontró muertos y nos dio vida juntamente con Cristo. No por nosotros mismos. Y nos dio vida, pero para que la vida de Cristo esté en nosotros, necesitamos que este cuerpo de carne permanezca muerto, porque el bautismo no quita las inmundicias de la carne. Entonces necesita permanecer muerto este cuerpo. ¿Para qué? Para que la vida de Cristo se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Como dice la hermana Elizabeth, así o más clarito. Entonces, y dice, pero fíjense bien lo que dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que no puedo andar conforme al príncipe de la potestad del aire, porque yo he recibido el espíritu de Cristo, no hemos recibido el espíritu del mundo. Hemos recibido el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Puedes ver el amor de Dios, como dice la hermana Elizabeth, cuán grande es el amor de Dios para con todos nosotros. Y dice el apóstol, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos,
y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que si me molesta lo que hace la hermana Marta, soy un hijo de ira. Así que si me molesta lo que hace la hermana Normalicia, soy un hijo de ira. Si me enojo, soy un hijo de ira, lo mismo que los demás. Y si hay dos pecados que nos ponen a la puerta del infierno inmediatamente que los cometemos, hermano, es la ira y es el adulterio. Por eso los que batallan mucho con el adulterio son muy severos con el adulterio de los demás, pero con el de ellos no. Y tienen que estar enfatizando el de los demás para que nadie se fije en ellos, porque ellos son los puros. A mí me puso Dios, aquí tengo que cuidar el orden de la iglesia. Ellos son los que más bautizan, más batallan con el adulterio. ¿Por qué? Porque el hombre piensa que el león, que todos son de su misma condición. Sí, man. Y todas las cosas son puras para los puros. Pero para los corrompidos y los incrédulos nada les es puro. Entonces donde quiera ven defectos. Andan buscando siempre dónde están los defectos para señalarlos. Digan conmigo, ay Dios, todas las cosas son puras para los puros, dice, creo que es Tito. Pero para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y Jesús, el apóstol Pablo dijo, nada es inmundo en sí mismo. Pero para aquel que algo es inmundo, para él lo es, pero no porque sea inmundo. Imagínense, hermanos, tantito, el apóstol Pedro, que había estado 3 años y medio con Jesús, y él les dijo, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos, cuídense de ellos. Y a ver, Señor, explícanos esa palabra. Pues lo agarró Pedro a Jesús. Explícanos esa palabra. Que no entienden, le dijo, porque le dijo y le puso el ejemplo de la letrina. Que todo lo que entra por la boca se va, sale. Se va a la letrina. Y que eso no contamina al hombre. Que lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón. Ay, habían tenido la revelación. Pero una cosa es tener la revelación y otra cosa es vivir en la revelación, hermano. Estaba Pedro ahí en el capítulo 10 del libro de los Hechos, en la casa de Simón el curtidor de pieles. Y el curtidor de pieles no agarraba animales limpios para curtir las pieles, agarraba de todo. ¿Eh? ¿Hay alguien en casa? Y tuvo hambre ese día Pedro y se subió a la azotea mientras le preparaban algo para orar, pero resulta que una tarde antes, en Cesarea, estaba un centurión romano, un hombre gentil. Gracias, hermana. Ahí está el texto para que no digan que ando inventando. Y era un hombre noble, un hombre que agradaba a Dios en lo que hacía y no era de la iglesia. No se congregaba, no diezmaba, no iba a los cultos, como dicen ahora que es pecado.
Y eran las 3 de la tarde y él estaba orando. Y en ayunas, digan conmigo, ay Dios, ahí nos hablan. Y le apareció un ángel y el ángel le dice, mira, tus limosnas y tus ofrendas han subido a la presencia de Dios. ¿Hay alguien en casa? Porque nosotros pensamos que los que están afuera no, tienen que estar bautizados en el nombre de Jesucristo. Grito de júbilo. Porque nosotros pensamos que si no se visten como nosotros, pensamos que no, están mal, son inmundos. Y el cielo está dando testimonio de ese hombre. Y el ángel aparece y le dice, quiero que envíes a hombres que vayan a Jope, y allá en la orilla del mar hay una casa de un curtidor de pieles que se llama Simón. Y ahí en esa casa está hospedado otro llamado Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Ve y háblale y dile que venga a tu casa. Él te va a hablar palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y los envía. Y al otro día llegan y al mediodía y Pedro está en la azotea. Y antes de que lleguen, Pedro tiene una visión. Hermanos, por favor, hermanos, entendamos la escritura. Pedro tiene una visión no porque fuera muy espiritual, sino cuando alguien tiene una visión es porque Dios le agrada darle una visión a una persona para que entienda la voluntad de Dios, no para que se crea, es que a mí Dios me puso y Dios me da las visiones y los sueños. Y le dice, mira un lienzo que baja del cielo suspendido de las 4 puntas y lleno de animales. Imagínense el lienzo de qué magnitud y de qué tamaño era. Era un gran lienzo para que viera de todo tipo de animales, reptiles, cuadrúpedos, mamíferos. Hermanos, y venía una voz del cielo y le decía a Pedro, mata y come. Tenía hambre. Y le decía, Pedro, mata y come. Y Pedro le decía, no, Señor, porque jamás por mi boca ha entrado cosa común o inmunda. Se le olvidó que no es lo que contamina al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale por la boca. Cornelio para él era como un perrillo, los gentiles para los judíos eran como perros. No eran dignos de la salvación. Eran dignos del infierno. Y él decía, no, Señor, no, yo no me voy a juntar con un gentil. No me voy a juntar con un romano. Si no nos dejan predicar el evangelio. ¿Qué no ves que ellos tienen a César por Dios? Y entonces viene otra vez la visión. 3 veces Pedro mata y come. No, Señor, porque jamás por mi boca han dado cosa común o inmunda. Y se va a la tercera vez la visión. Pero antes le dice, no llames tú común o inmundo lo que yo he limpiado. ¿Qué nos enseña este pasaje, hermano? ¿Por qué estaban así los romanos? Porque así fueron instruidos, así fueron formados. ¿Por qué hay tantos homosexuales? ¿Por qué hay tantas prostitutas? Porque así fueron desviados sus sentidos desde pequeños. ¿Por qué hay tantos drogadictos? ¿Y nosotros cómo les llamamos? Va una mujer así, ahí va una filistea. ¿Hay alguien en casa? Les llamamos inmundos. Aún si un miembro de la iglesia se va y cae en la borrachera, le llamamos inmundo.
Y no llames tú común o inmundo lo que yo he limpiado. Ese es el evangelio del reino, hermanos. El evangelio de ¿cómo se llama? De tu santa madre iglesia o tu santa inmaculada iglesia no recibe más que, no, ten cuidado, no vayas a ir para allá porque te contaminas. No vayas a ir al malecón porque el que vaya al malecón lo voy a poner a prueba porque se va a contaminar. ¿Y cuándo la luz va a resplandecer en las tinieblas? No entendemos que los amigos de Jesús eran ladrones, prostitutas, borrachos, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son tus amigos si tienes? Allá va. ¿No ves la gracia actuando en Jesús, quitando el legalismo? Teniendo a Cristo, ¿por qué volvemos a los deseos de nuestra carne? No, este sí. Este es un peligro para la iglesia, échalo fuera. Así cuando echaban a Pablo afuera, digo, piensen que si ustedes son de Cristo, nosotros también somos de Cristo. Un grito de júbilo. Piensa, hermano, piensa que si los legalistas son de Cristo, los de la gracia también son de Cristo. Y Cristo los tiene ahí por legalistas. Y el Cristo, ellos, no es que Cristo los haya hecho legalistas, Cristo los hizo libres, pero ellos decidieron ser legalistas. Pedro bien pudo ser legalista, bien pudo haber ignorado la palabra de Dios. Y Pedro no iba a ir. Pedro no iba a ir. Y cuando va bajando las escaleras hacia la planta baja, el Espíritu le dice, no dudes en ir con ellos, porque Pedro iba dudando. Y la duda es la raíz de la incredulidad. Pedro no iba a ir, no estaba dispuesto a juntarse con los romanos. Y ya había hecho un pacto con Pablo, de que Pablo a los gentiles y ellos a la circuncisión, ellos a los judíos. ¿Hay alguien en casa? Entonces, nos volvemos, hermano, como los demás. Cuando empezamos a hacer esto, a ser legalistas, este sí, este no, como dice el versículo 3, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, haciendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Teniendo a Cristo en nuestro corazón, hacemos los deseos de la carne. Hacemos los deseos de los ojos. ¿Sí? Hacemos la voluntad de la carne. No lo recibas al hermano. No lo reciban. Se boletina en toda la nación. No reciban a este hermano. No reciban eso. Y aquellos no lo reciben. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Cristo, y si lo tienen muerto, porque hacen la voluntad de la carne. ¿Por qué creen que el Señor me dijo, mi iglesia está muerta? ¿Así o más claro? ¿Quién se acerca a Jesús y Jesús lo rechaza? ¿Cuánta gente hay en la iglesia abatida, triste y desconsolada porque
Todo el mundo lo señala porque pecó y que no tiene ya derecho a la salvación y que ahí tiene que estar, ahí si quiere salvarse. Y tiene que estar diezmando y tiene que estar ofrendando y tiene que estar haciendo lo que la iglesia dice, pero no tienen comunión con la iglesia. O sea, eso es el infierno, hermanos. Eso es el infierno dentro de la iglesia. ¿Y dónde está la gracia? Basta el tiempo pasado para hacer las cosas que agradaban a nuestra carne, a nuestros deseos. Dice el apóstol Pablo, basta el tiempo pasado. Dejemos que Cristo testifique en nosotros. Ya va. Déjate de cosas. Déjate de legalismos y déjate de imposición de hombres. Este sí, este no. No te haces con esto, no te acerques a esto. No hagas esto, no hagas esto otro. Eso lo hacíamos en el otro tiempo, hermanos. Por eso dice el apóstol Pablo, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. No escuchen la caña cascada. No se vayan con el hermano aquel que acaba de salir. Eso éramos todos antes, hermano. Ahora somos nuevas criaturas. Pero la nueva creación no soy yo. Yo sigo siendo de carne y yo tengo que evitar volver a andar haciendo la voluntad de la carne. Ahora Cristo está en mí para que pueda hacer la voluntad, que Cristo pueda hacer su voluntad en mí. Estamos muertos. ¿Qué puede ofrecer un muerto? Nada. Entonces, ¿de quién se trata? ¿Del muerto o del vivo? Pablo dijo, ya no vivo yo. No se trata del muerto. El muerto sigue estando muerto. El vivo es Cristo y Cristo viene y le da vida a nuestra carne mortal. Si yo no entiendo la voluntad de Dios, si yo no entiendo cómo es el proceso de la salvación, yo voy a estar estorbándole a Dios para reconciliar a la gente con Cristo. Quiero meterlo a fuerzas a la iglesia. Quiero que el pastor, Dios te dio gracia a ti con él, con la persona. Y quieres que entregárselo al pastor cuando él no tiene tiempo ni para sus hijos, cuando él no tiene tiempo ni para su esposa, cuando él no tiene tiempo para la iglesia. ¿Crees que él los va a pastorear? Todavía. ¿Crees que él lo va a hacer? Tu trabajo, mi trabajo, es dejar que el Espíritu Santo me lleve a presentarle a Cristo. ¿Dónde? En mí. Para que Él conozca a Jesús. Yo tengo que llevar a la gente a los pies de Cristo. No a un yugo de una iglesia legalista, contumaz y rebelde. Pero cuando él entienda a Cristo y siente el amor de Dios, él va a poder amar esa iglesia legalista, contumaz y rebelde. Dejemos esas cosas, hermanos. Tenemos que buscar entender, que Dios nos dé entendimiento para saber cuál es su voluntad. La carne tiene que estar muerta. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Por eso es que nos enojamos tan fácilmente, hermano. Por eso es que peleamos. No, dígame cuándo Cristo peleó con alguien. Dígame cuándo Cristo se enojó con Pedro. Dígame cuándo Cristo se enojó con Judas. Amigo, le dijo la última vez que lo miró físicamente. Amigo, le dijo, con un beso, ¿entregas al Hijo del Hombre? Imagina el corazón de Judas. Como dice nuestra hermana Elizabeth, bueno y maravilloso eres, Espíritu Santo. Preciosa es tu obra y nosotros somos obra del Espíritu Santo. Nosotros somos su obra. Este es el lugar donde Él quiere obrar. En mi carne, en tu carne. Por eso, hermano, ahí vamos a parar. No sé qué horas tengan, no sé qué. Yo ya me emocioné con esta enseñanza. Mire, ya es 1 hora con 1 minuto, bendito Dios. Pedro era apóstol, Pedro era profeta, Pedro evangelista, era pastor, era maestro, pero se le olvidó. Amén. No vivamos religiosamente, hermano. Pedro vivía religiosamente. Pero Jesús tenía que venir a zarandearlo y decirle, así no, Pedro, así. Así tampoco a nosotros nos va a dejar, hermano. Cuando nos empecemos a equivocar, Él va a venir a decirnos, no, hijo, así no, así. Así. Y nos va a redireccionar. ¿Por qué? Porque a los que son míos, dijo Él, nadie los arrebatará de mi mano. Así que, hermanos, entendamos la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Amén. Ahí vamos a quedarnos y mañana, si Dios nos concede, seguiremos adelante en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios. Oren por nosotros, hermanos. Estamos esperando solamente la llegada de un medicamento. Estamos esperando y si en cuanto llegue, probablemente esperemos que llegue hoy, y los vamos a mover en el nombre de Jesús. Así que les bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahorita le marco también al hermano Alonso, hermana Marta. Les bendecimos en el nombre de Jesús.